Nos toca hablar hoy día de calidad. Calidad. ¿Qué es lo que se entiende por calidad? Hay varias definiciones. La primera, que es la de la RAE, que tiene que ver con el concepto de calidad como más general de la calidad, sin hablar casi de si es que es bueno o mala calidad, sino que el concepto más genérico es que es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. O sea, si algo nos parece bueno o algo nos parece malo. Y es algo que podría ser bien subjetivo, no es tan objetivo. La calidad de repente depende de la persona que lo esté mirando. Algunas personas van a querer, por ejemplo, si pensamos en un celular, para algunas personas un celular podría ser de muy buena calidad, porque su principal propiedad o conjunto de propiedades, como dice la RAE, puede ser, por ejemplo, la durabilidad, que sea un celular que si se cae no se rompa, pero no es exactamente lo mismo que podría estar pensando otra persona, que la calidad podría verlo en un mismo celular, en cuanto a la rapidez, por ejemplo, de poder jugar, la calidad de la imagen. Entonces, ese es el valor de la RAE. El resto de las definiciones ya son más enfocadas en gestión de operaciones. Por ejemplo, la Sociedad Americana para la Calidad nos dice que es el conjunto total de rasgos que satisface las necesidades sin deficiencia. O sea, ya no estamos poniendo en el caso de que es una buena calidad. Los otros tres personas son gente experta del área. Por ejemplo, el primero, Edward Deming, es un profesor de estadística de Estados Unidos, o fue un profesor de estadística de Estados Unidos, que dedicó gran parte de su vida a estudiar el concepto de calidad y cómo mejorar la calidad en los procesos. Entonces, lo que él decía en sus postulados, en los libros que escribió, él decía que todo proceso tiene una variabilidad que es imposible hacerlo uniforme al 100%. Siempre nos vamos a encontrar con alguna variabilidad, por pequeña que sea. Y entre más chica hagamos esta variabilidad, mejor calidad podemos ofrecer de nuestro producto. De mejor manera nos va a salir porque lo tenemos controlado. Entonces, por eso habla de esta uniformidad. Dice que la calidad es el grado predecible de uniformidad y dependencia con costos bajos y adecuados al mercado. Claro, ya no solo se enfoca en la calidad como tal, sino que también ya lo está ligando al proceso. O sea, está mirando más áreas, está mirando los costos y está mirando el mercado, está mirando lo que el cliente quiere. Phil Crosby, por otra parte, también era un consultor. Joseph Juran también era un consultor, que los definen de una manera mucho más acotada, pero que también, también dice mucho. Por ejemplo, conformidad con los requisitos. O sea, que esté de acuerdo con los requisitos es lo que podríamos pensar como lo que nosotros diseñamos en el diseño del producto, o los requisitos que el cliente pudiera estar esperando en nuestro producto. Y finalmente la última definición, idoneidad de uso. ¿Y qué significa esto? Que el producto o el servicio satisface las necesidades del cliente. ¿Ya? Estas son las definiciones que podríamos encontrar desde lo más amplio a lo más aplicado ya a la calidad que a nosotros nos interesa en este ramo. Encontramos un concepto que es la administración de la calidad total, que sigla en inglés TQM, no es por te quiero mucho, sino que es por Total Quality Management, administración de la calidad total, que es el concepto para aplicar, es una especie de filosofía para aplicar conceptos de calidad. O sea que, y esto se enfoca que toda la administración ya no es solamente en la producción, sino que trata de alinear este concepto, esta administración, trata de alinear a toda la organización completa, de arriba a abajo, de modo que sobresalga en todas las dimensiones de los productos y servicios importantes para el cliente. O sea, se enfoca tanto en la administración como en lo que requiere el cliente. O sea, no solo en lo que yo hago, sino que en lo que el cliente espera para mí. Y trato de hacer que los productos o el servicio que estoy ofreciendo sea algo sobresaliente en todas las dimensiones que son importantes, en todas las cosas que al cliente le importa. Entonces, en base a eso, alineo toda la empresa para que trabaje en pos de este objetivo, que es hacer un producto de buena calidad y por qué no pensarlo en temas de costo también. Porque hay un trade-off entre calidad y costo, que es más o menos evidente. Si nosotros ofrecemos una calidad altísima, el costo se nos puede disparar porque vamos a tener que invertir en mejores procesos, en agregarle todas estas dimensiones que el cliente valora.
pero sí, y en ese caso el producto probablemente nos va a quedar más caro y los clientes no nos van a comprar. Entonces hay un trade-off y hay un balance también entre el costo, entre mi costo y el precio final que yo le doy a mi producto, con lo que el cliente considera importante. Por ejemplo, un cliente, si compra un producto un celular muy barato, probablemente sabe que no va a tener toda la calidad que le esperará, pero le sirve para el objetivo que él quiere, para los usos que él lo quiere dar y para el dinero que él tiene para acceder al producto. Entonces hay un balance entre esas dos cosas. Entonces esta administración de la calidad total se enfoca en la calidad en el diseño, o sea que al diseñar el producto, al diseñar los procesos que van a cambiar mis insumos hasta llegar al producto final, sea un diseño de calidad, que me garantice la calidad en temas de diseño. Pero no me basta que mi diseño esté al 100% en términos de calidad, porque podrían haber variabilidades o incertidumbre en los procesos de producción o en las personas mismas que operan los procesos. Entonces también se enfoca en la conformidad con la calidad. O sea, que lo que yo diseñé esté conforme con lo que sale finalmente de mi proceso productivo. Entonces aquí se definen mejormente estas dos cosas, que el diseño sea cuidadoso, si estamos hablando de un producto o servicio, y finalmente garantizar que los sistemas de la organización operen consistente al diseño. O sea, todo tiene que estar alineado. Todos los sistemas de la organización, mis maquinarias, mis sistemas de control, mis inspectores, las personas las tengo que haber capacitado de manera correcta para garantizar que el producto final que va a salir esté de acuerdo con mi diseño, que ya lo habíamos diseñado de manera que tenga una buena calidad. Entonces se enfocan estas dos cosas, en diseñarlo y en controlarlo. Un poco de historia de cómo nació estos temas del control de la calidad y cómo han operado en las organizaciones. En los años 20 o anterior a los años 20, todo el tema de la calidad estaba enfocado en inspeccionar las cosas. O sea, cada producto que salía de la línea de producción o el servicio que estábamos ofreciendo, lo inspeccionábamos, tal vez al final, o también se podía inspeccionar en procesos intermedios. Cuando el producto aún no estaba terminado, pero sí llevaba algunas partes hechas, también se inspeccionaba. Pero esto traía un costo de estar inspeccionando todas las cosas. Tiene un costo muy grande, porque si somos una empresa que producimos en masa, inspeccionar todos los productos, por una parte no tengo el tiempo para inspeccionarlos todos, y por otra parte no tengo el dinero para tener a todas las personas que requeriría para que pudieran inspeccionar los productos. Entonces esto dio paso después a un control estadístico, en que podemos tomar muestras de nuestros productos finales. Supongamos que en el día producimos 1000 unidades de un producto. Entonces yo digo, bueno, no voy a poder revisar los 1000 productos, pero sí puedo revisar mi capacidad administrativa o de control. Me podría dar para, de estos 1000, analizar unos 50 o 100. Entonces analizo estos 100 productos, 50 o 100, y lo tomo como una muestra de mi lote de 1000, que era el lote grande. Entonces ahí yo puedo decidir, mira, si de estos 100 encuentro más de 10 que están defectuosos, o más de 5, por decir algún número, entonces yo podría rechazar el lote. Si encuentro menos de 5, entonces puedo asumir que esta muestra es representativa, estos 100 son representativos de los 1000, y podría aceptar el lote. Entonces este es un control estadístico. Pero después ya se fue sofisticando un poco más la cosa, que es este concepto de calidad total que habíamos hablado, en que se enfoca no solamente a controlar lo que está saliendo, sino se enfoca a alinear toda la organización en función de ofrecer una buena calidad. Y estos conceptos, como la mayoría de los conceptos que hemos visto últimamente, todos vienen de Japón. Y todos tienen que ver de alguna manera con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en que Japón necesitaba ponerse al día. Japón quedó muchas de las ciudades quedaron bien destruidas después de la guerra. Entonces necesitaban, se pusieron como meta ser un país desarrollado en plazos breves.
Entonces, para lograr eso tuvieron que afinar todos sus procesos, toda su industria, y en todos los ámbitos del gobierno, en todos los ámbitos de funcionamiento del país, y en particular en la manufactura o en los servicios. Entonces, por ese motivo, para lograr excelencia en sus productos, si nosotros pensamos ahora en los productos japoneses, es prácticamente sinónimo de una buena calidad. Sabemos que sus procesos están buenos y que el producto es un producto confiable. Entonces, por eso empezaron a salir de Japón todos estos nuevos conceptos de alinear la producción, pero no solamente la producción, sino toda la línea completa, toda la empresa alineada en función de la calidad. Y finalmente, ya en los 90, cero defectos, mejora continua y enfoque al cliente. Algo ya más muy pensado al cliente. Y mejora continua, esto también lo habíamos hablado algo en la clase anterior, que tiene que ver con mejorar el proceso, no solamente desde el diseño, sino involucrar a los trabajadores, a cada uno de los operadores, involucrarlos en la operación, de modo que si ellos encuentran algún defecto o alguna falta en la calidad, ellos lo puedan avisar rápidamente y se toman medidas para eso, ya sea reparar en el minuto la máquina que está teniendo la falla, o si es un error, algo de mala calidad que viene dado por un error en el diseño, entonces se pueden rediseñar los procesos o rediseñar el producto para lograr el objetivo de cero defectos. Entonces, ¿y por qué cero defectos? Porque es pensando que después estos productos, este servicio le va a llegar al cliente. Y todo el objetivo es lograr que el cliente esté 100% satisfecho. Entonces, todas estos tres cosas, cero defecto, mejora continua y enfoque al cliente, son cosas que van de la mano para lograr un objetivo final, que es tener el 100% de calidad. Entonces, esto es más o menos la historia de cómo se ha ido construyendo la calidad en los procesos. Si hablamos de dimensiones en la calidad, o qué cosas, qué características son importantes en la calidad, pensemos, por ejemplo, en un teléfono celular que con el tiempo ha ido cambiando. O sea, si nos paramos en los años, a principios de los años 2000, pensábamos en un celular de buena calidad, hablábamos principalmente, pues, uno de los primeros celulares que se nos venía a la cabeza puede ser este Nokia, creo que era estos famosos que eran ultra resistentes, que eran bien duros, que no se caían y no les pasaba nada. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, ya nosotros como clientes estamos esperando más que eso, estamos esperando calidad en otras dimensiones. O sea, que el procesador ahora sea rápido, que la pantalla tenga una respuesta adecuada al sistema touch, que se conecte bien a las redes de internet, que tenga la suficiente capacidad, etc. Entonces, ¿podrías decirme tú en desempeño? Si pensamos en un celular, ¿qué pensamos en términos de desempeño? Que, como dijo usted, que sea rápido como la respuesta, los hertz de la pantalla, por ejemplo, hoy en día como que está muy... que los celulares vengan con los 100, creo que son 120 hertz de la pantalla, como que responda rápido al touch y que no se sobrecalienten. Hay Sí, algunos que son súper buenos, pero se calientan rápido. sí. Claro, esa podría ser una dimensión o una característica de lo que nosotros pensamos como desempeño. Como características, ¿qué podríamos pensar como cosas adicionales que traiga un celular? Podríamos pensar aquí como las cámaras, ¿cierto? Que se han enfocado harto ahora los celulares últimamente en las cámaras. Hay unos celulares ya que se llegan a ver casi feos, si uno los mira atrás, que tienen tantos de estos lentes para las cámaras. Entonces podríamos pensar características, la calidad como característica. No, yo como cliente quiero que tenga una cámara de buena resolución, que en la noche me funcione bien, que me enfoque bien mi objetivo, que cuando el objetivo se esté moviendo, logre capturarlo bien, etc. En confiabilidad, durabilidad, ¿qué podríamos pensar en un celular? Hay algunos celulares que son como de plástico atrás, hay otros que son como más duros, no sé qué materiales específicamente, pero como que al caer no se rompan tan fácilmente. Hay algunos que se rompen con mirarlo, ¿cierto? Sí. Entonces sí, también pensamos en eso. La durabilidad de la batería también, por ejemplo, podríamos pensar ahí. Que ojalá nos dure la batería para el día completo. Ahora, en general, los celulares están teniendo buenas baterías, pero se deteriora más o menos rápido. Me acuerdo que al principio yo me compré ese Samsung, el S10, el año
pasado, ¿sí? Como esta fecha más o menos. Y al principio la batería me funcionaba todo el día. Y con el paso del tiempo ya no me está durando todo el día, o tal vez lo estoy usando más, ya no me dura tanto. Pero sí, esto, durabilidad de sus componentes es algo que uno valora. Capacidad del servicio, o sea, podríamos pensar si compramos el servicio Entel que nos dé alguna respuesta si nos falla algún componente. O podríamos pensarlo también como el servicio la capacidad de la red a la que nos estamos conectando. Si estamos pagando, le compramos el celular a Entel, esperamos que la capacidad de descarga y de subida de la información sea más o menos acorde a los tiempos. Para que no estemos esperando una enormidad para que una imagen se cargue como era antiguamente. Me acuerdo de primer computador que tuve fue el 2000 o 2001 por ahí. Y el internet se conectaba directamente a la línea del teléfono. Entonces eran estos cables más delgaditos, que de hecho para conectarse uno tenía que apretar un botón y sonaban unos ruidos extraños en el computador. Y mientras uno estaba conectado, incapacitaba el teléfono. O sea, uno levantaba el teléfono, escuchaba y uno escuchaba una serie de ruidos bien molestosos. Y las imágenes cuando uno las cargaba eran súper lentas. Entonces ahora lo que se espera es que en general uno espera que todo sea rápido, que todo sea instantáneo. Entonces eso espera del servicio, que sea de una capacidad buena. En cuanto a estética, también es algo que valoramos en los teléfonos, ¿cierto? Que sea bonito, de hecho hay empresas que sacan diferentes tamaños, diferentes colores, o incluso nosotros mismos lo adornamos con alguna carcasa con diferentes diseños. Y la calidad percibida, que esto es bien importante porque no solamente es lo que nosotros como proveedores o como diseñadores de los productos ofrecemos, sino que esto puede ser muy distinto a lo que el cliente percibe. Nosotros podemos estar diseñando, si nos desenfocamos del cliente y armamos un producto o un celular que sea como nosotros creemos que tiene que ser, probablemente después salimos a preguntarle a los clientes y no lo van a encontrar tan bueno porque no nos pusimos en los zapatos de ellos. O aquí también entra el tema de la competencia. La calidad percibida tiene que ver con una comparación. Sabemos que el iPhone es más rápido que el nuestro, entonces pensamos ya que la calidad no es tan buena. Y así podríamos evaluarlo tanto para el celular como para el servicio de telefonía. Evaluar la calidad en diferentes dimensiones. Profe, ¿Sí? ¿y los accesorios, por ejemplo, dónde calificarían? Podríamos, accesorios como cuál, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ahora los celulares ya no vienen con cargador, hay algunos que no vienen con audífonos tampoco, y como que la gente igual considera que eso es como bajarle la calidad en general al producto. Sí. Eso podríamos enfocarlo aquí en las características, diría yo. ¿Qué Ujú. características tiene el producto? Son por ejemplo, cuánta memoria tiene, cuánto disco duro tiene, la cámara fotográfica, cuántos megapíxeles tiene, si viene con estos accesorios, por ejemplo. Uno podría, estas son las principales, pero uno igual podría ir agregando otras dimensiones que el producto vaya necesitando. Por ejemplo, como te había dicho al principio, cuando recién salían estos celulares antiguos, probablemente uno no evaluaba el aparato en todas estas dimensiones, tal vez ni se preocupaba de la estética, porque lo principal era que funcionara, ¿no? Tal vez uno no pensaba tanto en las características porque era lo que había en ese momento, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, el cliente o las tecnologías van avanzando y uno pudiera ir agregando otras dimensiones a esta serie de listas, a esta serie de elementos en esta lista. Pero sí, teniendo diría que estas cosas estos accesorios que me dices tú podrían ser agrupadas dentro de esto de características. En cuanto a los costos de la calidad, tenemos distintos tipos de costos asociados a calidad o al control de la calidad. Por una parte, costos de evaluación. Cuando evaluamos la calidad de un producto, tenemos que hacer inspecciones o pruebas para ver si está de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado o de acuerdo a nuestro diseño. Y eso tiene un costo. O sea, necesitamos personas que estén revisando o haciendo las pruebas de estos productos para ver si estaba bueno o estaba malo. Y
probablemente vamos a perder algunos de estos productos. Tal vez vamos a tener que abrir algunos de los productos para ver si al interior quedó bueno o quedó malo, solo para analizarlo. Entonces, estos podrían ser asociados a costos de evaluación de la calidad. Por otro lado, tenemos costos de prevención de mala calidad, para evitar que los productos sean de mala calidad. Y para eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos capacitar al personal para que la manera en que ellos hagan, operen las máquinas, o si son procesos que lo hacen a mano, estén de acuerdo al diseño, que no cometan errores. Otra manera de prevenir es rediseñar el proceso. Si nosotros nos damos cuenta que todos mis trabajadores, por ejemplo, están cometiendo el mismo error, tal vez no es por falta de capacitación, sino es porque nuestra actividad o nuestro proceso está mal diseñado. Entonces podríamos diseñarlo de otra manera. Y para cuando rediseñamos, probablemente vamos a tener que hacer costo, invertir en equipos, en nueva maquinaria, en nuevas personas, equipos de personas tal vez, que estén previniendo las fallas en la calidad, etc. Entonces, estos son costos de prevención. Cuando un producto me falla, y yo no soy capaz de detectarlo internamente, o sea, antes de que salga a la venta, estos son costos de falla interna. Cuando yo lo detecto, este producto puede caer en un desperdicio, o sea, se echó a perder y no hay solución, va a ser un desperdicio. Si tiene alguna solución, voy a tener que repararlo y hacerle un retrabajo al mismo producto. Y esto es un costo asociado, porque voy a estar destinando una persona, las horas de una persona, las horas hombres de una persona para poder hacer este retrabajo y esta reparación. Y peor aún, si me falla y no tiene arreglo, voy a perder todos los insumos en los que se incurrió para armar este producto final. Entonces, estos son costos de falla interna. Pero también hay costos de falla externa, que es cuando el producto ya salió a la venta y pasó una falla cuando el cliente ya lo tiene en sus manos. Entonces, nosotros, si nos hacemos cargo de esta falla, tenemos que los clientes van a hacer uso de su garantía. Y a ellos nosotros les podemos decir, mira, la garantía para usted es gratis, no le va a costar nada repararlo, pero nosotros sí vamos a tener que incurrir en el costo de repararlo. Y ese vamos a tener que tanto repararlo, vamos a tener que hacer uso de la garantía, el cliente no va a estar conforme, entonces probablemente nos va a llegar alguna queja, pérdida de cliente, y no solo del cliente mismo. Cuando a nosotros se nos echa a perder algo, volviendo al caso del celular, se nos echa a perder algo, a más de una persona le contamos. Y de hecho muchas personas, porque si el celular dejó de funcionar, vamos a tener que mandar un aviso y decirle a nuestro amigo, estoy sin celular por tantos días porque se me echó a perder. Entonces empieza a correr la voz y voy a perder cliente y mi marca se va a ver afectada. Y esto lo podemos llevar a cualquier producto. En autos lo mismo. Y en autos los costos son mucho más grandes. Las reparaciones son más grandes. Si se echó a perder algún elemento mecánico del auto, vamos a tener que reemplazarlo, mandarlo a pedir y reparar el auto, y eso sin costo para el cliente, porque fue una falla, pensando en que fue una falla nuestra, una falla del producto, y no fue que el auto chocó, por ejemplo, que eso es algo que no nos podemos poner en ese caso, es algo ya atribuible al cliente. Entonces, estos son los costos que podríamos incurrir, que estamos incurriendo cuando nos hacemos cargo de la calidad. Podríamos pensar llevar estos mismos costos a un restaurante. Pensemos en que somos dueños de un restaurante y queremos evaluar los costos, estos diferentes tipos de costos. Por ejemplo, ¿qué inspecciones o pruebas podríamos hacer en un restaurante? Podríamos pensarlo tanto en el servicio que damos, que es la atención del mesero, que la calidad del restaurante sea buena en cuanto a las mesas que sean de buena calidad, la silla de buena calidad, los implementos, pero también a la comida o el servicio, que el mesero atienda de buena manera, que los tiempos sean cortos. Entonces, ¿qué inspecciones y pruebas podríamos hacer aquí en un restaurante, por ejemplo? Sé que le hacen como
inspecciones de, am, ¿cómo se llama? Como la calidad, o sea, no la calidad, como la limpieza del restaurante. Eso se las hacen como la salubridad. Sí, sí, de hecho es algo que es súper importante para el cliente, que el restaurante esté ultra limpio. Y, y ya casi no es... nosotros como clientes esperamos un mínimo de limpieza e higiene. No es que vayamos a evaluar si está mal o está bueno, sino que como mínimo esperamos un piso de buena calidad. Entonces podríamos estar constantemente revisando si las mesas o todos los utensilios quedaron bien limpios. Después del lavado, por ejemplo, podríamos tener una persona que esté viendo si el plato del tenedor quedó con un pedacito de comida o quedó con algo sucio. Estar constantemente revisando si los manteles necesitan ser lavados de nuevo, si puedo reutilizarlos, etc. O a la misma comida le puedo hacer algunas pruebas. Si es que la comida quedó muy salada, si quedó, le está faltando sal, si le faltó algún otro ingrediente, etc. Entonces esas podrían ser pruebas que hacemos en un restaurante. ¿Cómo podríamos prevenir? Aquí, bueno, podríamos usar esto mismo, capacitar mejor al personal. Y acá en inspección también podríamos, nosotros como dueños, podríamos llevar un reloj y vemos cuánto tiempo de espera espero tomar alguna muestra de clientes, cuánto esperaron. Entonces, en esos términos podríamos capacitar a todo el personal o podríamos rediseñar nuestra línea completa de proceso para que los tiempos de espera de los clientes sean lo menos posible, porque estos tiempos de espera en un restaurante también se asumen como un tema de calidad. O sea, si nosotros esperamos mucho, probablemente a la siguiente vez no vamos a ir al mismo restaurante porque sabemos que la calidad en ese sentido no es tan buena. Entonces rediseñamos todos nuestros procesos o compramos o le pagamos a más personas para disminuir estos tiempos. ¿Qué podría ser una falla interna en un restaurante? La falla interna, considerando antes de que llegue a las manos del cliente. Podríamos pensar que es la calidad del plato, ¿cierto? Si lo probamos, no sé, en realidad yo creo que en los restaurantes se hace que se le hace una prueba a los platos. Y si nos damos cuenta que puede ser una prueba del sabor o una simple inspección visual que tenga todos los componentes que el cliente pida. Y si no cumplió con eso, eso lo podríamos considerar como una falla interna. O sea, vamos a tener que botar el plato completo. Si nos quedó muy salado, probablemente vamos a tener que botarlo todo. Si le faltó un poco de sal, eso no es tan grave, bueno, le echamos un poquito más de sal, si es que se puede. Si le faltó alguno de los componentes, eh, si me doy cuenta que no le llevé el ketchup que el cliente pedía, entonces se lo agrego. Entonces ese podríamos considerar lo que es un retrabajo. Una falla externa, que es una de las más graves, ¿qué podría ser? Que llegue mal el plato al cliente. Que llegue malo el plato y el cliente se lo coma y se dé cuenta que tenía un sabor malo. Eso es lo peor que podría pasar. O, o Tenía un el, pelo. o el típico, eso del pelo. Eso es un error fatal. Ahí probablemente el cliente no va, pierde la confianza completa en el restaurante uno cuando lo encuentra de mala Sí. calidad o le sale algún bicho o una mosca. A mí nunca me ha pasado. Nunca he encontrado una mosca Yes. en un plato. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? No, nunca, menos mal. No, menos mal. Menos mal. Yo no soy tan, como en la palabra, asquiento para ese tipo de cosas, pero igual es algo desagradable. No sé si me lo comería de partida. No, igual alegaría. No me quedaría Sí. callado. Pero tal Si vez pasa en mi sí. familia, me daría lo mismo, pero si pasa como con pelos externos, ya es diferente. ¿Y qué harías en ese caso? Si yo como restaurante, si el mesero te dice, ya le retiro esto, se lo preparamos de nuevo, o te vas. Ay, no sé. Creo que me iría. Ahí ya se pierde el cliente. Se Ujú. pierde el cliente, te perdieron a ti, te perdieron a tu acompañante, va a llegar a tu casa diciendo que te salió un pelo, no vayan a ese restaurante. Entonces eso es trágico, es trágico. Entonces mejor que sea una falla interna,
a que sea una falla externa. Ojalá encontrar el pelo. Ojalá encontrar el pelo antes de que salga. No para sacarlo y que el cliente no lo vea, sino para hacer el plato de nuevo, ojalá. Sería lo ideal. Sí. Entonces eso podríamos aplicarlo a cualquier industria, esta serie de costos. El rendimiento de un proceso en cuanto a la calidad, podríamos evaluarlo también, llevarlo a alguna métrica. Tenemos aquí un proceso que tiene cinco actividades y podríamos decir, mira, el rendimiento fue la tasa de flujo procesado exitosamente, o sea, los que salieron de buena calidad, partido por la tasa de flujo completa. Es decir, qué porcentaje fue de buena calidad versus el total. O lo podríamos pensar al revés, que es exactamente lo mismo, que es el complemento, visto desde el punto de vista de las unidades defectuosas. Si nosotros hacemos la inspección y encontramos alguna, entonces las metemos acá. En vez de estar contando las buenas, contamos las malas. Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Uno es el complemento de la otra. Y esto lo podríamos aplicar al proceso completo, o sea, si hacemos la inspección acá al final de la actividad 5, lo podemos aplicar acá, pero también podríamos ir inspeccionándolo después de cada una de las actividades. Entonces ahí tendríamos un rendimiento sub-I, en donde ahí sería cada una de las actividades. Entonces es una manera de evaluarlo. ¿Y cómo lo hacemos con las cosas que nos salen mal? No nos sirve de nada tener un número, una métrica del rendimiento si no tomamos medidas con eso. Entonces, suponiendo que estamos dispuestos a hacer un retrabajo de las componentes o del producto, podríamos pensar que hacemos un test después de cada una de las actividades. Entonces, actividad 1, test, 2, test, 3, el test 3. Entonces, si encontramos que fue exitoso, entonces la pasamos, siguen sus actividades, pasa a la siguiente. Pero si no, entonces hay que hacerle un retrabajo, tal vez la tenemos que sacar de la línea completa, no solamente bastaría con volverlo a la actividad A, si es que falló el primer test, sino que tal vez lo desechamos o hay que hacerle un trabajo mayor. Entonces eso se puede contrastar con algo que si hacemos un test después de cada actividad, si está bueno, lo pasamos nomás, y si está malo, lo volvemos a reprocesar en la misma actividad. No lo sacamos de la línea completa como haríamos en un diagrama como el de arriba, en que encontramos defectos y lo sacamos de la línea. ¿Ya? Aquí lo volvemos a procesar inmediatamente. Eso es cuando queremos mejorar una unidad que está defectuosa, pero también podríamos encontrarnos con casos en que queremos eliminar estas unidades que están defectuosas, que no cumplen con la calidad. Entonces lo mismo, podríamos hacer un test al final, ¿está bueno o está malo? Si está bueno, ok, pasó la prueba, y si está malo lo descartamos. Y lo mismo podríamos hacer, pero entre medio de cada actividad. O sea, somos más exhaustivos en la detección de los problemas. ¿Y cuál sería mejor aquí? En temas de... Bueno, no es tan fácil la pregunta porque cada una tiene costos asociados. Por ejemplo, yo podría decir, mira, es mucho mejor detectar las fallas en la calidad apenas se produjo la falla, pero eso trae un costo porque voy a tener que tener 3 tests y cada uno de los tests voy a tener que tener más personas. Entonces, Sí, tal vez... más tiempo igual. Y claro, toma más tiempo porque las unidades van a perder un tiempo en el test. Entonces podríamos pensar que dependiendo de los tiempos, dependiendo de los costos, la pregunta entonces es un depende. A veces me puede convenir hacer el test al final y otras veces me puede convenir hacer el test en la actividad interna. Pero en ambos casos, cuando estamos eliminando unidades, se nos van al tacho de la basura. Las botamos y si no, siguen en su recorrido. Ya son dos maneras de poder eliminar desechos. Y las métricas, lo mismo que habíamos hablado, no nos sirve, no se puede mejorar algo que no se mide. Y lo contrario también, no sacamos nada con medir si no lo vamos a mejorar. Entonces, primero hay que medirlo. Hay que construir algunas métricas para la calidad. Por ejemplo, estas son 2. Primero, la disponibilidad. Disponibilidad, pensemos por ejemplo en un call center. Nosotros llamamos a un call center y vamos a pasar un tiempo en espera de que nos atiendan y otro tiempo efectivamente siendo atendido. Entonces lo podríamos evaluar de esta manera, como la disponibilidad. El tiempo que sí me atendieron versus el tiempo total que yo gasté. La suma de la espera y del tiempo que sí me atendieron. Entonces es una manera de que el cliente en un call center, cuando llama a un call center, puede evaluar la calidad. La confiabilidad
el tiempo que se puede usar un producto antes que falle. Por ejemplo, lo podríamos pensar en cualquier cosa en realidad, pero en una micro de la locomoción colectiva, ¿cuánto tiempo va a pasar en la micro sin que presente alguna falla? Entonces eso lo podríamos considerar como la confiabilidad de nuestro servicio, porque si nos falla en la mitad de un recorrido, entonces nosotros como clientes nos vamos a empezar a confiar menos en las micros, vamos tal vez decir, si empieza a fallar mucho, las micros vamos a preferir otro medio de transporte, Uber, metro, taxi, etc. Entonces son algunas de las métricas que podríamos usar y así podríamos usar otras que se nos ocurran de acuerdo a nuestro producto en particular. ¿Qué herramientas se usan generalmente para ver la calidad? Bueno, primero hay que llevar un conteo de cuáles fueron nuestras ventas, que es lo que se muestra en este primer gráfico. A través del tiempo, o sea, de enero a diciembre tuve esta curva de ventas, pero ya cuando entro a mirar la calidad, podríamos evaluarla de diferentes maneras. Una manera es, por ejemplo, hacer una inspección de todos los elementos del producto, y veo si me falló, si ocurrió una falla o si no ocurrió una falla. Entonces, una persona que esté ahí como un supervisor de los productos puede estar anotando en esta tarjeta, mira, el cartón de transporte, pensando, por ejemplo, si somos una pizza. El cartón me falló, en este caso, 5, 10, 12 veces. Y así vamos anotando la ocurrencia de los hechos de cada una de las evaluaciones que podemos hacer. Entonces, esta es la manera de capturar, una de las maneras de capturar las fallas en la calidad. Pero después podemos tomar decisiones con eso, pues podemos meterla en un gráfico que nos dé alguna visión más bonita de cómo podemos mejorar esta calidad o cuáles son los mayores problemas que tenemos. Por ejemplo, pensemos que aquí somos un restaurante de comida, de pizzas, por decir algo. Entonces tenemos ordenados aquí en las barras de principal problema a otros problemas que no son tan grandes en cuanto a ocurrencia. Entonces, por ejemplo, tardíos en el reparto fue el problema que más ocurrió. Ocurrió 1890 veces en este producto, en una ventana de tiempo. La orden, no me llegó el producto correcto. Después, el siguiente problema, ordenado de mayor a menor, la comida llegó fría. El sabor de la comida no era el que esperaba, u otro. Entonces, de esta manera yo puedo ver rápidamente cuál es el mayor problema que podría atacar. O sea, si ataco el problema de la tardanza en los despachos, entonces me voy a sacar un gran cacho de encima. Entonces, por eso nos sirve visualizarlo de alguna manera. Y esta línea azul simplemente va anotando el acumulado del total de las quejas, si pensamos cada una como queja. Entonces, el mayor porcentaje de las quejas se lo lleva el delivery y así sucesivamente hasta que otros problemas y completamos el 100% de las quejas. Entonces, una manera de visualizar rápido donde, si quisiéramos atacar algún problema, entonces, ¿cuál nos convendría atacar primero? ¿Cuáles podrían ser las fallas de un sistema, las fallas en la calidad? Por ejemplo, en el despacho tardío de las pizzas. Podríamos asociarlo a varios elementos. Uno, a las maquinarias o al equipamiento, a nuestro equipamiento. Por ejemplo, los automóviles que lo despachaban no eran tan confiables. ¿Y por qué pasó eso? Porque le pagábamos poco al despachador, porque no nos hacíamos cargo de las reparaciones, etc. Entonces podrían ser asociadas a la maquinaria, podrían ser asociadas a las personas que operan el proceso. O sea, por ejemplo, las personas no aparecen, que es uno de estos grandes. ¿Y por qué no aparecen? Bueno, son las flechitas que están apuntando a esa flecha. Por eso este diagrama es bonito, porque hay líneas principales. Por ejemplo, esta roja son problemas asociados a la gente, y las flechas que llegan a esta línea principal son problemas, son las causas de esto, y a la vez otras líneas que llegan a esas causas son las causas de esas mismas causas. Entonces podemos ir alimentándolo de una manera bien jerárquica. O sea, si el problema es las personas, entonces tal vez las personas no aparecen. ¿Y por qué no aparecen en el momento adecuado? Bueno, porque no hay un buen equipo de trabajo, porque no tienen el entrenamiento adecuado, porque le pagamos bajo, porque hay altas horas extra, etc.
Y así sucesivamente para las diferentes dimensiones, los métodos, el diseño de nuestro proceso, o para los materiales. Se nos acabaron los ingredientes, por ejemplo. Tengo poco uso del espacio. Se me echaron a perder algunos alimentos, algunos ingredientes, etc. Entonces, esto nos sirve para tomar medidas de cómo poder mejorar la calidad en el tiempo de despacho de nuestro producto. Entonces los vamos ordenando de una manera más o menos jerárquica. Otra manera de visualizar temas de calidad es que, por ejemplo, esta es una fotocopiadora. Somos una fotocopiadora y tenemos aquí al lado izquierdo las actividades que le agregan valor a nuestro producto. O sea, tomamos la hoja original, la situamos en el lugar, en la fotocopiadora, seleccionamos el tamaño que queremos, la orientación, el número y tenemos el resultado. Pero si pensamos, cada una de estas actividades requieren otras series de subactividades. Por ejemplo, cuando nos llega la hoja que queremos copiar, preguntamos primero, ¿la fotocopiadora está en uso? Si está en uso, tengo que seguir esperando, etc. Y si está ocupada todo el tiempo, me voy a tener que aguantar toda esa término, todo ese tiempo, y tal vez el cliente se va a ir, va a decir, voy a ir a otra. Cuando pongo la hojita en la fotocopiadora, me tengo que preguntar, ¿está el vidrio sucio, está limpio? Hay que limpiarlo. Y así, cuando cuando ya vamos a imprimir, podríamos pensar, ¿tenemos papel? No, no tenemos papel. Entonces hay que ir a encontrar el papel. ¿Está la hoja abierta? O sea, la resma abierta. Si no está abierta, tenemos que buscar un cuchillo y una tijera para abrirlo, etc. Entonces son series de actividades que no le agregan valor a nuestro producto principal. Entonces el objetivo de visualizarlo de esta manera es que vemos claramente cuáles son nuestras actividades principales, que sí le agregan valor, y otras que podríamos ir atacándonos. O sea, podríamos decir, ya, si el papel no está, no tenemos papel, entonces el papel lo tenemos al ladito de la impresora. Y al lado tenemos un cuchillo, una tijera para abrir el papel. Entonces, otra manera de enfocarnos y ver cuáles son las actividades que nos ayudan. Y gráficos, que los gráficos siempre son útiles. Nosotros podríamos definir bandas en que estemos de acuerdo con ciertos niveles de calidad, y queremos que todos nuestros productos que están saliendo de nuestra línea estén dentro de esta banda. O sea, queremos que estén, en este caso, en este ejemplo, entre el 20 y el 100% de calidad. Entonces, si nos pasamos de esta, si le echamos demasiada de algún componente, más del 100%, por ejemplo, nos vamos a pasar de la línea superior. Si le echamos muy poco, nos vamos a pasar de la inferior. Entonces nos sirve para ver cuántas ocurrencias hubieron dentro de nuestro rango que estamos esperados, de nuestro rango que es aceptable como calidad, y cuántos se escaparon de ser. Otro concepto importante de calidad es el concepto de Six Sigma, que es un concepto para evaluar cuál es la dispersión de nuestro sistema, cuánto estamos cerca o lejos de nuestra media. O sea, si nosotros tenemos que nuestra producción, nuestra evaluación de la calidad está en estos límites, o sea, que nuestra media está en un cierto valor que nosotros queremos, pero como nuestro proceso, siempre hay procesos variables, entonces hay algunos que se nos escapan de esta media. Y cuando se nos escapan, van alimentando el resto del gráfico. Pero a medida que nosotros tenemos más variabilidad, eso se traduce matemáticamente en la variación estándar. Cuando tenemos más variabilidad, esta curva se nos va achatando un poco. Entre más variabilidad, más gorda va a ser, más ancha va a ser. Y entre menos variabilidad tengo el proceso, más delgada o más levantada va a ser este gráfico. Entonces, cuando está muy ancho, la desviación estándar es muy alta. Entonces, mis límites aceptados de calidad van a estar muy cerca del gráfico, van a estar, de hecho, podrían estar dentro del gráfico. Entonces, el concepto de Six Sigma lo que trata de hacer es que nuestros límites de calidad, nuestros límites aceptados, estén a una distancia de 6 desviaciones estándar en nuestro proceso. O sea, y eso se traduce en que la probabilidad de que falle, de encontrar alguna falla, sea muy baja. Por ejemplo, si nosotros le pedimos que nuestra desviación, nuestros límites aceptados estén a una desviación estándar, eso es pésimo, porque dentro de 1 millón, por cada 1000 millones de productos que ofrezcamos,
entonces nos vamos a encontrar con 317 millones de fallas, que es un número muy alto. Entonces, a medida que nuestra curva se va haciendo mucho más delgadita y tenemos menos dispersión, nuestra desviación estándar se va a ir alejando cada vez más de nuestros límites aceptables. Va a estar cada vez más lejos, el peso de la curva va a estar mucho más lejos de nuestro límite inferior y superior. Entonces, por ejemplo, si llegamos finalmente al Six Sigma, vamos a encontrar que por cada 1000 millones vamos a encontrar 2 fallas, porque la probabilidad va a ser muy, 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 muy bajita. Entonces, ese es el objetivo, y esto es toda una metodología que hay, que las empresas de hecho se certifican en Six Sigma, hay unas certificaciones ISO para poder certificarse y decirle a los clientes, mire, yo cumplo con esta serie de, con estos límites de calidad. Estoy en el Six Sigma, o sea, mis fallas en mi calidad son muy, muy, muy bajas. Y es un concepto que se usa harto en la industria, en tema de calidad. Y esta es una pirámide de cómo podemos lograr la excelencia en calidad. O sea, primero tenemos que estar conscientes, hablando siempre en términos de Six Sigma, tenemos que estar conscientes siempre de cuáles son los principios del Six Sigma, que no los vamos a explicar en detalle en esta clase, pero son capítulos enteros y podrían ser un ramo completo de Six Sigma. Entonces, estar consciente de los principios, que toda la organización esté alineada con esos conceptos. Usar herramientas que nos permitan analizarlo y tomar medidas. Tener personas que estén a cargo de la calidad. Y finalmente llevar varios años implementando esto. O sea, que ya los problemas los tengamos detectado cuáles son todos los problemas y tengamos metodologías para poder enfrentar cada uno. Entonces, si tenemos todos esto, entonces podríamos lograr esta certificación, que son las cosas que evalúan las certificadoras para entregarnos el certificado de calidad. ¿Qué cosas va viendo el Six Sigma? Primero, define los clientes y las prioridades, o sea, identificamos a qué cosas nos estamos enfocando y cuáles son las características cruciales para la calidad, o sea, cuáles son las cosas que el cliente evalúa en la calidad. El medir, que es medir cómo podemos medir la calidad, tener ciertas métricas para poder analizarla. Después de la medición, analizamos estos datos que podemos tomar para poder detectar fallas posibles y cuáles son las causas más posibles de defecto en nuestro proceso. Una vez que lo analicemos, entonces nos enfocamos en mejorarlo, haciendo rediseño, haciendo capacitaciones, etc. Y finalmente el control, cómo hacer para que estas mejoras vayan siendo cada vez más en el tiempo, o sea que cada vez en el tiempo tengamos menos fallas. Entonces esto es más o menos los pasos a seguir para lograr un producto de buena calidad bajo el concepto del Six Sigma. ¿Cómo podríamos evaluar calidad? Hay dos métodos principales. Uno es hacer un muestreo estadístico, en que tomamos una muestra pequeña de nuestros productos y dependiendo si la calidad fue buena o mala, desechamos el producto completo, el lote completo. Y si consideramos que de esa muestra salieron la mayoría de buena calidad, entonces lo aceptamos. Eso es hacer un muestreo. Y el control de proceso va un paso más atrás, en que se detectan las fallas y se corrigen, ¿ya? Y se usan, por supuesto, para productos en proceso. Entonces vamos a aplicar aquí el muestreo de aceptación, en que el objetivo es conocer la calidad y garantizar la calidad. Entonces para eso la metodología es que tomamos una muestra de tamaño n, supongamos que nuestros lotes son grandes, son de tamaño n grande, pero no tenemos el tiempo ni los recursos para poder analizar cada uno de estos n grandes. Entonces vamos a tomar una muestra, que vamos a sacar 50, pongámonos en el caso. 50, nuestra muestra va a ser de 50. Entonces analizamos los 50 y vemos cuáles son defectuosos y cuáles están buenos, y los anotamos. O sea, el I va a ser el número de productos defectuosos que encontramos en la muestra. Si este I es menor o igual a un límite que nos definamos, entonces quiere decir que las fallas son pocas, a un límite aceptable de ese, entonces lo aceptamos, el lote completo. Y si encontré que las fallas eran más grandes que algo que fui capaz de aceptar, entonces rechazamos el lote. Entonces, básicamente es tomar la muestra, ver cuántas fallas hay, y en base a esas fallas vemos si aceptamos o rechazamos el lote completo. Entonces les pregunto,
si tengo una probabilidad P de que una unidad salga defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de aceptar un lote? Aquí está la misma pregunta. La probabilidad de aceptar un lote, que vamos a definir como PA, es lo mismo que decir que la probabilidad de las unidades defectuosas que encontremos sea menor a mi número aceptable que yo me definí. Esto es escribirlo de otra manera. Y escribir esto lo puedo escribir en función de la sumatoria, que es la probabilidad, que sea la probabilidad de que las fallas sean 0, que las fallas sean 1, o que las fallas sean 2, hasta llegar a 6. Esta es otra manera de escribirlo, es que poniéndonos en todos los casos en que i sea menor o igual a c, partiendo desde 0 hasta c. Entonces ahora nos queda construir esta probabilidad. ¿Cómo la podemos construir? Nuestra muestra es de n elementos. ¿Y cuál es la probabilidad? Primero, el p con el i igual a 0. ¿Cuál es la probabilidad, les pregunto, de que en mi muestra de n elementos hayan 0 elementos defectuosos? En otras palabras, que todos estén buenos. La probabilidad de que un producto esté defectuoso es P. Entonces la probabilidad de que un producto esté bueno es 1 menos P. 1 menos P. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de que todos estén buenos es 1 menos P elevado a N. De que el primero esté bueno, que el segundo esté bueno y así. Entonces la probabilidad de que I sea 0 es 1 menos P a la N. Ahora, la probabilidad de que I sea igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta muestra haya un elemento defectuoso? Pongámonos primero en el caso, la probabilidad de que el primer elemento sea defectuoso. La probabilidad de que el primero sea defectuoso es P, y el resto tiene que ser defectuoso, porque estamos pidiendo que sea solo uno. Entonces sería P por 1 menos P elevado a N menos 1, que sería este numerito de acá. O sea, que el primero salga defectuoso y que el resto no salga defectuoso. Esa es la probabilidad de que el primero sea defectuoso. Pero tengo diferentes maneras posibles de ordenar este conjunto. Una pregunta era de que el primero salga defectuoso, también de que el segundo salga defectuoso, tercero. Entonces, en este caso, hay n maneras de construir esto. Entonces lo multiplicamos por 10, por n en este caso. Y el n también lo podríamos decir como la combinatoria, n sobre 1. Lo mismo para 2. Podríamos partir preguntándonos la probabilidad de que los dos primeros sean defectuosos, que es p al cuadrado, y que el resto no sea defectuoso. O sea, 1 menos p elevado a n menos 2. Pero tengo diferentes maneras de que dos elementos sean defectuosos, que es como preguntarse de cuántos subconjuntos de largo 2 de dos elementos puedo construir de una muestra de n, que eso es n sobre 2. Entonces, así sucesivamente podemos llegar a esta fórmula. Repetimos la suma y vamos sumando hasta c, donde es la combinatoria por la probabilidad, que es exactamente de seguir este mismo camino. Entonces, dado un n y un c, supongamos que tenemos un n y un c, que es de 150 y un c de 3, podemos ir evaluando la probabilidad de aceptar un lote dada nuestra probabilidad de defecto. Y la curva toma más o menos estos valores. O sea, cuando la probabilidad de defecto es baja, la probabilidad de aceptar un lote es alta. Pero a medida que la probabilidad de defecto va aumentando, entonces la probabilidad de aceptar un lote va disminuyendo así bien drásticamente. Entonces esta es la forma que toma, graficando acá abajo la probabilidad de defecto y acá la probabilidad de aceptar o no aceptar el lote. Esta es la forma que toma. Y esto se llama la curva de características operativas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del n y del c, la curva va tomando diferentes formas. O sea, si yo tengo un n muy chico, la curva se va a ir más hacia acá, pero cuando tengo un n muy grande como este, el amarillo, que es el n300, la curva lo que hace es tender a ser mucho más vertical acá, en esta zona media. En esta zona media. ¿Y por qué pasa eso? Porque si nosotros tomamos un n, cuando nosotros tomamos una muestra y decidimos aceptar o rechazar el lote, podemos cometer dos errores, dado que todo tiene que ver con probabilidades. El primer error es decir,
Les pregunto a ustedes, ¿qué error podríamos cometer? Un error, les doy una pista. El primer error podría ser que aceptemos un lote que en realidad estaba defectuoso, porque vamos a tomar solamente una muestra, no estamos tomando el lote completo. Entonces, se puede dar el caso de que aceptemos un lote que en nuestra muestra nos dijo que sí estaba defectuoso, pero en el lote completo no estaba defectuoso. Entonces podemos cometer ese tipo de errores, aceptar un lote que estaba malo, y al otro lado también podríamos desechar un lote que estaba bueno. En el caso de desechar un lote que estaba bueno, eso, bueno, es problema para la empresa. La embarramos, desechamos un lote que estaba bueno, pero en el caso de aceptar un lote que estaba malo, eso es un problema para el cliente, porque al cliente le va a llegar un lote que nosotros creímos que estaba bueno, pero en realidad, si hubiésemos analizado la muestra completa del lote, no hubiésemos dado cuenta de que el lote estaba malo. Entonces, a medida que el n se va acercando, al tamaño total del lote, esta curva se va haciendo mucho más vertical. Mucho más vertical. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de aceptar un lote que está por debajo de mi límite de calidad, dado que la probabilidad que calculé está bajo ese número, o sea que sería como la diferencia. Supongamos que nuestro P es 0.02. Entonces todos los lotes que están arriba de la curva es porque son los que voy a estar cometiendo el error. Porque voy a estar encontrando un lote que me dio una probabilidad mucho más baja, que se debería haber estado bueno, pero lo deseché, que entonces sería este pedacito. ¿Ya? Entonces así, la pregunta sería ¿cómo construimos el N y el C? ¿Cómo escoger el N y el C? Si tenemos mucha plata y tiempo, entonces lo escogemos al tamaño de la muestra. Y cero problema. Pero dado que no tenemos ni mucha plata ni poco tiempo, entonces tenemos que construirnos alguna manera de encontrar, de aceptar estos errores. El primer error es, por ejemplo, decir, con a lo más un 2% de probabilidad quiero que se rechace un lote de alta calidad. O sea, el lote era de alta calidad, pero en algún momento, dado que estoy tomando muestras, yo lo voy a rechazar. Entonces quiero que eso no me pase a lo más en un 2%. Y en el otro caso contrario, con a lo más un 6% de probabilidad quiero que se acepte un lote de baja calidad. O sea, el lote era de baja calidad, pero lo voy a aceptar por temas de muestra, porque estoy tomando simplemente una muestra. Entonces, estos dos valores tienen un nombre, que es el NCA, que es el nivel de calidad aceptable, y por arriba tenemos el PDTL, que es el porcentaje de tolerancia de defecto. Entonces, lo que queremos hacer, voy a pasar rápidamente, ya que me pasé un poquito en la hora. Tenemos estas curvas, que es el mismo gráfico de allá. Lo que tenemos son estos valores aceptables. El NCA, que era el nivel de calidad aceptable, y el PDTL, que es el porcentaje de tolerancia de defecto. Y por otra parte tenemos nuestros beta y nuestros alfa, que serían, el alfa es la probabilidad de rechazar un lote de alta calidad y el beta es la probabilidad de aceptar un lote de mala calidad. Entonces el alfa y el beta se registrarían aquí, que esto es rechazar un lote de buena calidad y aceptar un lote de mala calidad. Entonces, ¿se acuerdan que las curvas tomaban este efecto? Iba bajando. Entonces, la idea es que dados estos valores que yo medí, como valores aceptables, entonces voy a buscar la curva que pase por estos dos valores. Entonces, de esas curvas, me voy a quedar con el N y con el C, que pasen por esos puntos que yo medí. ¿Y cómo lo hago eso? Es resolver una ecuación matemática, que la voy a dejar planteada nomás. Supongamos que tenemos estos valores, 2% y 6% como nuestros límites de tolerancia, y alfa 5 y 10%, que es la probabilidad de aceptar o rechazar lotes que tengan el efecto contrario. Entonces resolvemos una ecuación para determinar el valor de n, dos ecuaciones, que harían dos ecuaciones con dos incógnitas. Con esto determinamos m y c,
para que se ajuste a la curva, se ajuste a estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construyen estas relaciones? Ustedes lo pueden ver con un poquito más de calma en esta diapositiva, que está explicado cómo se construyen. Está explicada aquí esa fórmula, la primera, y en la de abajo está explicada la segunda. ¿Ya? Y eso es la clase de hoy día. ¿Alguna duda? Yo sé que la última parte pasamos bien rápido, pero les aseguro que si leen bien esta parte, estas fórmulas les van a hacer sentido. Que en el fondo es tratar de llevar esta curva a nuestros valores aceptables. Entonces vamos a... Profe, la búsqueda de la solución sería por métodos computacionales o... Sí, sería más por métodos computacionales. Porque, porque tenemos... Voy a dejar de grabar.